clasificación O de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos ya en Diálogos. Están con nosotros, como les habíamos venido informando, el señor coronel César Carrión, asambleísta por la provincia de Cotopaxi y el exdirector del Hospital de la Policía Nacional, y el catedrático y analista político, el doctor Santiago Basabe. A los dos les hemos invitado porque el 30 de septiembre próximo cumpliremos 7 años de lo que se denominó, incluso creo que alguien llegó a inscribir en el IEPI el tema del 30S, y claro, y después una campaña. ¿Se probó o no lo que se dijo al principio? Y que nos recuerde un poco, le pidamos al señor coronel César Carrión, y asambleísta actual. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, a casi 7 años, faltan días. Los recuerdos que se le vienen a la mente del 30 de septiembre, con un presidente primero retando que le disparen, con toda esa... y luego corriendo con la muleta a refugiarse en su hospital, donde, para decirlo menos, usted le secuestró, pues, cerró la puerta. Bienvenido, coronel, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Santiago, por compartir esta conversación. Y un saludo muy cordial también a los televidentes de Cadena Democracia. El día 30 de septiembre, un día triste para mí, muy, a pesar de todas las circunstancias que pasé, seguimos todavía con procesos abiertos para muchos policías, ciudadanos, y procesos injustos, ni siquiera apegados al derecho. Ha habido en todo este lapso unas aberraciones en el sistema judicial, la injerencia del Ejecutivo frontalmente, públicamente en la justicia. Y hoy estamos viendo, además, muchos correos que se han dado para determinar fallos a favor de un partido político. El 30 de septiembre se inicia con una protesta policial. Una protesta policial donde no se maneja bien este escenario de crisis, donde el principal responsable, aquel entonces ministro de Gobierno, Gustavo Yalc, coincidencialmente después del 30 de septiembre no tiene ninguna responsabilidad y pasa a ser secretario privado, y tiempo después pasa a ser presidente del Consejo de la Judicatura. Estas coincidencias parecen más que sospechosas. La administración de la justicia no ha sido imparcial, hay muchos policías todavía sentenciados a 12 años por el intento de magnicidio, cuando él propiamente se abrió la camisa a que le disparen. Nadie lo disparó, nadie lo mató, y después acusa por intento de magnicidio. Es algo ilógico lo que se produjo en ese 30 de septiembre. Después es el desenlace de la incursión armada, ya se sale fuera de control y se producen los muertos y heridos, policías y militares inocentes en ese enfrentamiento, inclusive el estudiante Juan Pablo Bolaños, usted recordará. Uno de ellos, un policía, cabo segundo de policía, ni siquiera muere en el lugar, muere en el Mercado Central. En el Mercado Central pasa un camión, lo ven a unos policías patrullando y abren el fuego a discreción ¿Pasa un camión del ejército? Del ejército. Están todas las pruebas, las balas son de origen militar. Están los peritajes del chaleco, de la trayectoria, del peritaje de direccionamiento de la bala que asesinó a Froilán Jiménez. Ya van 7 años y no se sabe exactamente qué es lo que sucedió, teniendo todas las pruebas. Y coincidencialmente, el señor fiscal Luis Enríquez ahora es magistrado juez de la Corte Nacional. Se guardó las pruebas. No hay. ¿Hicieron el barrido que solicitó el fiscal o el alcalde al que la... Eso es otro escenario. Eso es otro escenario. Pero, coronel, en el tema que a usted le correspondió, en definitiva, primero estaba agradecido el presidente con usted.
y luego de que usted dice no estuvo secuestrado, aquí está, Así. puede salir, se volvió enemigo y además lo persiguieron, pero lo acusaron a usted también de intento de homicidio, ¿no? Mire, la acusación nace desde una sabatina. Ya. Previo a esto yo había dado una entrevista a la CNN indicando que no tenía peligro, estaba con su seguridad dentro de la habitación, personal médico administrativo, y eso fue todo. A los 3 días de haber salido en CNN esa entrevista, en la sabatina ya del 23 de octubre, públicamente le dice al ministro Yalc que yo debo salir de la institución, de la policía, debo ser dado de baja, porque yo soy un conspirador. Él ya me condenó. Y ordenó al fiscal que hable, el señor Yalc, con el fiscal para que me procesara por conspirador. Eso hicieron a los 3 días, porque el 27 de octubre, ya a los 4 días ya estuve en prisión, y se inició un proceso por intento de magnicidio, y como cómplice de los policías del regimiento, un director administrativo del hospital, yo fui director administrativo, iniciaron todo un proceso, se gastaron cientos de miles o de millones en propaganda y terminó la Corte Nacional cambiando de artículos, del artículo 224, que es intento de magnicidio, a 230 y 227 por agresiones físicas y amenazas al presidente. Eso fue todo. Y ahí se E inclusive ustedes recordarán a ese policía que lanzaba el gas, que lo procesaron por intento de magnicidio. Y lo cambiaron al artículo 227 por agresiones físicas. Él pidió perdón y lo indultaron. Era una forma distinta. Para decir que se aceptaba ese delito. Imagínense, a esa presión hemos llegado. Hay policías que están sentenciados a 12 años por intento de magnicidio, con pruebas forjadas, con fotografías que no son ni siquiera ellos. Antes de pasar, porque yo sí quiero preguntarle algunas cosas. Santiago, desde este recuerdo que además el coronel Carrión nos trae algunas cosas a la memoria, ¿se ha llegado a comprobar que fue un intento de golpe de Estado? Se habló después de un golpe blando, y claro, toda la acusación está de magnicidio, y después terminar en que lo que ha habido es agresiones. Y claro, el propio ejercicio de la presidencia de la República retando a que le disparen y buscando que el conflicto sea terminado, dándoles un perdón, pero dándoles la razón también. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco, al coronel Carrión y a toda la radio audiencia y la teleaudiencia de Democracia TV. Yo creo que el 30S, más allá del hecho como tal y de los detalles que el coronel Carrión, como el que más siendo un testigo y actor de primera fuente, seguramente en el programa nos va a ir ilustrando y rememorando. Creo que es uno de los episodios más importantes de la vida política del país de los últimos 10 años, que en buena medida da cuenta de lo que vivió el país como tal. Y ahí hay varios elementos de juicio. El primero, el abuso del poder permanente desde el Ejecutivo, desde el Presidente de la República. Esta sensación que se creó alrededor del Palacio de Gobierno y del presidente, que los poderes eran omnímodos, no tenían capacidad de control ni una rendición de cuentas horizontal. Sobre todo el de él. Claro, no había una rendición de cuentas horizontal ni del Poder Judicial ni del Legislativo, tampoco vertical en buena medida desde la población, y esto se asumía como las capacidades amplias para hacer y decir cualquier cosa en cualquier momento, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de control. Y creo que esa imagen que todos tenemos clara del presidente abriéndose la camisa y pidiendo que le disparen, en buena medida es de eso, ¿no? Es retar a todos y ante todos. Yo soy el presidente, no soy solo el presidente, sino en buena medida soy el que controla el país, todo. Y las reacciones humanas evidentemente. Luego, un segundo elemento de juicio que es clave y que, insisto, hay muchos otros eventos, pero creo que el 30N lo condensa bien, es la capacidad de persecución que tuvo el anterior gobierno. Cualquier posición en contrario, desde actores políticos, sociales, medios de comunicación, opinión pública, en términos generales, era reprimido. Y era reprimido, y en esto marca una distancia con lo que fueron las dictaduras de los 70s y en los 80s, de forma mucho más sofisticada, ¿no? Los defensores del correísmo de los 10 años, muchos de los cuales ahora son ministros todavía, solían decir: pero hay desaparecidos, hay muertos, hay ese tipo de agresión. No existen, entonces no existe una violación de derechos. Y evidentemente, en alguna medida, eso no se dio.
pero tenían mecanismos mucho más sutiles, ¿no? De amedrentar, de desarmar, de perseguir, de enjuiciar penalmente, de que se generen Más que más delitos, sutiles, delitos claro. evidentemente que parecerían ser casuales, pero que eran claramente orientados. Tú, Francisco, fuiste víctima de uno de ellos. Y otras formas que se diseñaron a partir de de una institución que fue generada, diseñada, Para y que aún eso. sigue En en discusión, vigencia para además, esto, que es la CENAIM, ¿no? Que yo creo que en buena medida, con algunas distancias, es lo que forjó el señor Montesinos en el Perú. Un tercer elemento de juicio que da cuenta de esto es la capacidad de control que tuvo el gobierno para manejar los medios de comunicación, los públicos, transformados en gubernamentales, y por otro lado coartar la posibilidad, de los privados. a eso iba, la posibilidad de coartar que la población se entere de lo que pasaba en ese triste día a través de los medios privados. Y finalmente el corolario, que en alguna medida seguramente lo vamos a seguir conversando, es cómo el 30S, más allá de reflejar todo lo que fueron los 10 años de gobierno del expresidente Correa, tuvo un aditamento adicional, quizás el más grave y el más triste, y es todo el daño que generó a muchísima gente, gente de las Fuerzas Armadas, de la policía, civiles, que de una u otra forma se vieron afectados, y en muchos de los casos con cosas que son imposibles de recuperar. O sea, la vida policial o militar, eso no se va a poder recuperar por más indemnizaciones que existan, por más sentencias que existan, eso no se va a recuperar. El honor de mucha gente, la dignidad de mucha gente a través de las subsiguientes sabatinas del 30 de septiembre, que sirvieron para mancillar el honor de todo aquel que en ese momento se atrevía a hablar en contra del 30 de septiembre. Si es que hay y creo que el 30 de septiembre, como decía al inicio, es tan importante en la vida política del país de los últimos 10 años, que si había algún tema del que no se podía hablar abiertamente, o había que tener demasiado cuidado en hacerlo, era precisamente el 30 de septiembre, porque todo lo que pasó antes, durante y sobre todo después, quizás luego tendremos tiempo de hablar de aquella famosa expresión de muchos ciudadanos que decía quién ordenó disparar el 30 de septiembre, cómo eso generaba muchísima tensión en el Palacio de Gobierno, precisamente por todas las implicaciones jurídico-penales que tuvieron, que van a tener, y que seguramente, ojalá en un futuro cercano, tengan una repercusión en términos de una rendición de cuentas de parte de las autoridades de ese momento. Claro, ya planteado así, no sé si usted se enteró que iba a haber esta revuelta policial. Alguien les comentó que en el regimiento Quito estaban reuniéndose. Yo estaba recordando, yo estaba en Cuenca, y en Cuenca llegó el avión y ya teníamos movimientos de la policía también allá, y claro, en algunas otras provincias. Y creo yo que algunos de los oficiales comandantes no podían sino un poco intentar controlar, pero no era un tema ni de ordenar, ni de encuartelarlos. ¿Se enteró de que iba a haber esta revuelta usted? Para nada, ¿No? Francisco y Santiago, muy bien su análisis en este tema que tan importante. Simplemente Le tocó. me tocó, coincidencialmente, yo estaba haciendo inclusive uso de vacaciones, los 30 días que acostumbramos a hacer todos servidores públicos, yo estaba haciendo en septiembre. Y el comandante general, a mediados del mes de septiembre, por el 13 más o menos, me llama y me pregunta sobre un hecho, como yo era director administrativo, de un enfrentamiento que hubo en Zamora, en un desalojo de las mineras. Sí, sí. Y estaban heridos un capitán y un sargento. Me llama al teléfono y dice, ¿cómo está el capitán y el sargento? Le digo, yo no sé. Me dice, ¿cómo? ¿Usted es el director administrativo? Digo, no sé, porque yo estoy haciendo uso de vacaciones, usted mismo es el que firma el documento para estar de vacaciones. Dice, bueno, los generales vamos a hacer 12 días de los 30 y usted haga 15. ¿Cuántos días le falta? 5. Me presenté el 29 y el 30 pasó el problema. O sea, absolutamente no tenía nada que ver en el tema. Yo me dediqué a trabajar ese día hasta las 11 de la noche, porque estaba haciendo una evaluación de todos. Habían 150 personas hospitalizadas, que es mucho más graves que el propio presidente en el sentido de las afectaciones a la salud. Y ese escenario, pues hemos ido observando a lo largo de este tiempo que ninguna de las acusaciones que, utilizando a los medios de comunicación, solamente del Estado, en este caso públicos, entre comillas,
trataba de mentalizar a la ciudadanía de que hubo el intento de magnicidio, del golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y bueno, fue una persecución a todos, no exclusivamente a los medios de comunicación, pero se ratifica con la consulta popular del 2011, porque no pasa mucho tiempo, 2011, y nos distrae con la muerte de cómo hay que matarle al toro, la pelea de los gallos, pero son dos leyes claves, la ley de comunicación y la reforma a la justicia, para callar y tener la justicia en su bolsillo y seguir en la persecución como hasta ahora lo ha hecho. La tesis de ellos, ¿no? Por supuesto, esa era la tesis de ellos, pero en la realidad los fiscales, los jueces también se prestaron por el temor o por la misma injerencia a sentenciar fallos no adecuados. Usted estaba en el hospital cuando ya se entera, supongo yo, de la revuelta, de todo. Se le ve a usted en las tomas que va a la puerta esa que conectaba o que debe seguir conectando el cuartel con el hospital. Y usted tenía las llaves, le avisaron, el presidente está ahí, recuérdenos eso porque primero eso fue lo que le agradeció Correa, ¿no? Mire, como yo le decía, yo fui a laborar normalmente, yo no conocía absolutamente nada. El día anterior me había presentado, al día siguiente, que era viernes 30, yo fui a laborar, entré a las 8, todos los días entraba a las 8 y miraba en la pantalla de la televisión de la oficina de la Secretaría que había un problema en el regimiento, o sea, divide una pared y una puerta de evacuación, no es una puerta principal. Entonces yo subo a la terraza y observo personalmente todo lo que estaba pasando dentro del regimiento. Y cuando el presidente, luego de que le lanzan los gases, después del desafío le lanzan los gases y él lo sube la seguridad a la parte alta del regimiento donde hay un patio muy grande, también existe un helipuerto, y veía el helicóptero de la misma policía que trataba de aterrizar. No lo dejaron los mismos policías que estaban en motos, en autos ya, copados todo ese espacio de que había para el helipuerto. Entonces, la única opción era una puerta de evacuación. Yo pedí las llaves, bajé personalmente y abrí. Eso fue todo. Pero sin embargo, antes de que ingrese a la puerta, llegue a la puerta, desde el regimiento al hospital, nos lanzan gases los policías amotinados. Es cuando nos retiramos. Ese video, el video es nítido, pero ese mismo video, en forma equivocada que le entregó mi abogado al señor ministro de Justicia diciendo, el coronel no ha hecho nada. Y lo dejó una copia, y esa copia lo manipularon, lo hicieron difuso, le pusieron la voz en off de Douglas Argüello, un círculo y una mano, y Douglas Argüello dice, ahí está colocando candado. Cuando no fue así. Y bueno, da la impresión que en verdad me persiguen los de seguridad, pero le hacen correr rápida la cinta. Da la impresión. Y con la interpretación que lo hizo el presidente, bueno, parecía real, ¿no? Una película, definitivamente. Y en la audiencia, en los 5 días que duró la audiencia, quisieron poner ese video manipulado de las sabatinas del presidente. Lo dijimos al señor fiscal, al tribunal, por favor, esto no estamos en el show, no estamos en la sabatina, ponga la prueba. Y pasaron como 10 veces y el testigo, uno de los de seguridad, un capitán del ejército, Richard Pierre, sudaba, tensionado ahí, está poniendo, no, el último que sale emparejando la puerta para evitar que los policías del regimiento pasen, sigan al presidente. Era un sargento de mantenimiento y ahí se lo ve en el video. O sea, descartado eso, luego se asomó otro testigo, ya cuando estaba en prisión, que yo había pronunciado unas palabras que le den cianuro al hijo de tal, Olger Guerrero, otro periodista que fue asesor de Fernando Bustamante, recuerdo, de Alianza País, recordará usted. Sí, bueno, se confabuló con la doctora Hiroshima Villalba, otra secretaria de la política, de coordinación política, pero no coincidieron en los testimonios, además que yo no había dicho jamás eso. Entonces eran pruebas forjadas y terminaron con lo que terminaron. Me absolvieron en las 3 instancias. En la última instancia, en la Corte Nacional, el señor Galo Chiriboga, el señor fiscal general, no llegó oportunamente a la audiencia, se declaró en abandono. Entonces, justificó que no había funcionado el ascensor, un caso tan relevante. Mi esposa, durante ese proceso, tuvo que entrar en huelga de hambre para presionar al fiscal, doctor Luis Enríquez, ahora magistrado juez, para que fije audiencia, porque se iba de vacaciones.
para dilatar el proceso, porque pasaban otros meses más. Ya el Consejo de Participación Ciudadana, con el Consejo de la Judicatura, ya nombraban otros magistrados jueces. Es decir, ya estaba cooptada la justicia. Entonces esa presión sirvió de mi esposa, valientemente, estuve 12 días en la huelga de hambre, y se dio la audiencia. No muy militante en realidad, la señora fue a defender, y yo diría no solo al esposo, sino una causa de varias esposas de oficiales. Santiago, fíjate tú cómo incluso, claro, el estado de propaganda funcionó. Y hay alguna gente que a estas alturas comienza a pensar que el 30S sirvió para consolidar no solo la dureza, sino el poder del presidente. Sí, o sea, yo creo recordado que después vino la consulta, ¿no? Yo creo, como decía al inicio, que este es un hecho icónico de los 10 años, ¿no? ¿Tú crees que te generaría una duda de si esto pudo haber sido montado por ellos mismos? A ver, ¿O solo se les presentó, no supieron manejar, pero después la historia sí la supieron manejar? Claro, o sea, yo creo que hubo una serie de errores, de equivocaciones, no sé si de buena o de mala fe, pero relacionadas con el manejo del presidente de la República, con la casa militar, con el tema de inteligencia. Hay mucha gente que dice que tiene versiones que al presidente le dijeron en el palacio que no vaya, que no era prudente, que había un grupo de policías que estaban molestos por la decisión del día anterior y que lo más conveniente era evitar eso. Y que el presidente, a pesar de eso, acudía al lugar. A partir de eso, con los hechos posteriores, se habla de este golpe de Estado, que es un tema que no tiene ningún asidero, ¿no? Si tú analizas detenidamente, y acá el coronel nos ha dado algunas pistas alrededor de esto, un golpe militar se va fraguando a lo largo del tiempo, tiene una serie de actores que están incluidos alrededor de eso. ¿Se toman algunas decisiones? Hay negociaciones previas, hay decisiones que se toman, como tú bien dices, y llega un momento específico donde hay que retirar el poder al presidente de la República y tomarse el poder vía militar hasta los 70s u 80s, vía segundo mandatario en los últimos años. Nada de eso sucede si consideramos lo que se acaba de mencionar, ¿no? Que es una mala decisión del presidente de la República el acudir hasta el lugar. Más aún hay otro hecho que es determinante, ¿no? Cuando se generan los golpes de Estado, cuando empiezan estos procesos, en general hay dos elementos de juicio que están presentes. Presidentes con bajísimo apoyo popular, lo cual a los golpistas les da mayor fuerza, les da mayor legitimidad, si se puede decir así. Y por otro lado, países con crisis económicas muy severas, ¿no? muy difíciles de manejar por el presidente, lo cual allana el camino para un golpe de Estado. En el caso del Ecuador pasaba exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Entonces, pensar en golpistas con un presidente con un alto nivel de popularidad, en el 2010 no era el pico más alto, pero sí de los más altos. Con un costo del barril del petróleo que estaba entre los 90 a 100 dólares. No es el monto más alto que vendrá en el 2012, pero es alto. Entonces, un presidente con muchos recursos, generando mucha capacidad de distribución entre diferentes actores sociales y políticos en el país, que además la población lo califica en medida muy alta para ese momento. Pensar que ese era el momento clave para dar un golpe de Estado es descabellado, por al menos decir alguna cosa. Y por otro lado, el otro elemento de juicio que también lo mencionamos ya en alguna medida, es que yo creo que lo que sucede luego del 30 de septiembre, con el inicio de los juicios penales a diversos actores sociales y políticos, da cuenta también de la señal quizás más fuerte que se da desde el Ejecutivo hacia el Judicial, de en qué medida el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, puede controlar a los jueces, puede manipular decisiones. Y esto tiene un efecto no solo en esos juicios específicamente, sino que eso se difunde, porque al escuchar, al ver esas señales del resto de jueces, empieza a atemorizarse, ¿no? Empieza a sentir que efectivamente aquí hay un control desde el Poder Ejecutivo, que efectivamente si es que yo no sigo las líneas del Ejecutivo me puedo ir afuera puedo perder el trabajo, que efectivamente me pueden sancionar administrativamente, que efectivamente me pueden sancionar pecuniariamente. Esto luego se consolida, digámoslo así, con la consulta popular posterior, la famosa metida de manos a la justicia, pero creo que en general, en términos sociales, políticos y económicos, el 30S como tal es un buen referente para analizar lo que fue en esa década. ¿Y tú dirías que esta propaganda de qué dirá la Meghan, que ahora debe tener 7 años, debe estar por cumplir los 7 años, ¿no es cierto?
esta Megan que nos pasaron 4 años con eso y que termina con un informe del actual fiscal general que preside esa diciendo y vuelve a hablar del golpe blando ahí y algunos casos dicen no, esto fue un intento de golpe y claro, la mayor representación política porque el coronel Carrión no hacía política todavía, estaba en plena carrera de la policía y a nadie más, o sea, no hay un político, no hay un oficial general, sino todos los que en ese momento les tocaba estar de comandantes y respondiendo por el malestar de la policía, pero no porque hayan organizado esto, ¿no? Es que bueno, la Megan que bien señalas es otro reflejo de cómo se manejó la información, ¿no? Cómo desde el gobierno se manipularon los medios de comunicación pública que se trasladaron a ser gubernamentales para ejercer una suerte de opinión única o intento al menos de opinión única, que pudo doblegar a muchos medios de comunicación, a la gran mayoría de medios escritos, radiales, de televisión. Luego del 30S piensan 2 veces antes de seguir planteando oposición al gobierno, ven que esta pérdida de libertades de prensa va en serio, que no es una cosa menor, que esto puede llegar mucho más allá, que los medios de comunicación manejados desde el gobierno tienen una estrategia muy clara de amedrentar por un lado, pero por otro lado también de generar un pensamiento específico sobre la población. Y creo que las dos cosas la hace bien el gobierno, ¿no? Cierra muchos medios de comunicación sin necesidad de, como en los 70s, clausurarlos, sino simplemente quitarte pauta televisiva, pauta publicitaria. Asfixiarlos económicamente y con las actividades. Exactamente, y te da señales, como a los jueces señales en el sentido de que el Poder Judicial está controlado, hay que tener precaución también a los medios de comunicación. Y en uno y otro caso, por un instinto natural de supervivencia, los medios empiezan a tamizar un poco lo que dicen, los jueces empiezan a tamizar un poco lo que dicen porque están viviendo... a hacer sentencias de las que pedí el presidente. Absolutamente, porque están viviendo en un contexto político que es difícil tener autonomía. A diferencia de lo que ha dicho el presidente del Consejo de la Judicatura hace pocos días, que los jueces debieron, si recibieron la llamada, abstenerse, hay un contexto político que está dando cuenta de algo distinto. Pero él sabe lo que era abstenerse. Claro. De recibir una llamada le costaba el puesto. Por supuesto, porque lo mismo podríamos decir y no tendría ningún sentido, ¿no? Los jueces en la época del general Pinochet debían abstenerse de recibir la orden y seguir manejando bien. O en la época de Videla o de Getulio Vargas. Entonces, pedir eso en un contexto donde el poder, donde él específicamente era parte de ese poder y era los que manipulaba el poder, que los jueces tengan autonomía o que los medios de comunicación tengan autonomía, es poco creíble, no resiste un análisis mínimo. Coronel, llega el presidente, un poco para ir en esas etapas recordando el día y además después las consecuencias. ¿Usted las ingresar? Se ve que ingresa con usted. ¿Conversó algo con el presidente? ¿Qué le dijo, presidente? Vamos acá tenemos un piso. ¿Dónde le llevó? ¿Le llevó a terapia intensiva? Una cosa así. Bueno, primero en el regimiento había mucho gas lacrimógeno. La seguridad, tanto el presidente como la seguridad estaban asfixiados con el gas. Esa puerta es una puerta de bastante difícil de acceso, digamos así, para llegar fácilmente, angosta, ¿no? Sí, para llegar fácilmente a emergencia. La emergencia es un declive de 60 grados empinadas hacia la planta baja. Una mujer, una enfermera, lo ayuda a cargar, porque la seguridad estaba desarticulada, estaban también asfixiados con el gas. El mismo testigo que fue en contra mía después dio un testimonio idóneo cuando en el informe de ingreso llegan simultáneamente a las 10:40 a emergencia para ser atendidos con oxígeno. ¿Cómo puede dar un capitán un testimonio de esa naturaleza? Bueno, no hubo momentos de conversa en esos instantes muy apresurados. Cuando después de que fue atendido en emergencia, lo suben al 3er piso y lo ubican al final en la habitación 203, que no queda frente a la Mariana de Jesús. Como él aparece en la tarde saludando y después en la propaganda dice, ahí están las balas, le quisieron matar. Pues no estaba en ese lado. Él salió en la tarde cuando no había ningún enfrentamiento.
Y después... Salió a demostrar que estaba bien. Exactamente. Que no le había pasado Entonces nada. se ubicó en la Ya. habitación opuesta, en la habitación 203. La seguridad estaba con él, personal administrativo con él. Llegaron algunos políticos, el señor canciller Patiño en ese Llegó tiempo, ahí. Irina Cabezas, Era el la comandante presidenta general, encargada. el jefe de la seguridad Ahora que dice el militar. comandante general, él es un personaje que asoma solo por su testimonio, porque si usted nos dice que sí estuvo el comandante, parecería que el comandante, quien debió responder por la policía y el mando, no estaba, ni siquiera lo acompañó al presidente, no era Gustavo Jal el que lo acompañó. Sí. Llegó a visitarlo al presidente también. Por supuesto, ahí se ven algunas fotografías Ya. y videos que oportunamente pienso que han de salir a la luz pública. Pero esencialmente, en la tarde, un ayudante del ministro de gobierno me llama y dice, bueno, si hay cómo ingresar, le digo, sí. Eran más o menos las 4 de la tarde. Ingresó, lo saludé al ministro y le digo, bueno, yo quiero hablar con el presidente para indicar la llave con la que yo abrí. Ningún problema. Cuando ingreso, saludo con el presidente. Señor presidente, esta es la llave con la que yo abrí la puerta de evacuación. Y todo el personal médico está listo para ser atendido. Pero yo estaba circulando, porque hay 2 pisos de hospitalización, y ahí habían enfermos, por ejemplo, en cuidados intensivos. Claro, eso. Yo también había recibido, se había impregnado en mi uniforme el gas y pedí otra indumentaria y me puse un mandil, me dieron un mandil. Y ese fue el escenario prácticamente de burla después del presidente. Yo soy doctor en leyes, en jurisprudencia, y lo dije, ese es el doctor, pero no es doctor. Está puesto un mandil, como que existe el delito de mandilicidio, como es el caso de Tres Patines, ¿no? Cuando hacen bromas en el show ese de Cuba. Pero además hay en un hospital, por lo general, incluso el personal administrativo. Para ingresar tiene mandil. hay que ponerse indumentaria y por asepsia. Luego saludé con él, me agradeció, señor ¿Se acuerda presidente. qué le dijo? Muchas gracias, me dijo coronel, muchas gracias. Eso sí, yo me acuerdo muy claro. Estaba hablando por teléfono con Hugo Chávez. Bueno, Estaba estaba en contacto telefónico él. Y Hugo Chávez le ha de haber dicho, aprovecha esto. Claro, creo que ese era el escenario más favorable para él. Entonces, 4 de la tarde ya estaba, según los médicos, podía haber salido, Podía estaba irse. siendo dado de alta prácticamente. Y bueno, el desenlace que ya todos conocen, para mí fue un escenario muy de afectación ¿Usted recuerda grave. si es que el presidente en realidad no quiso salir cuando usted dice a las 4 ya estaba dado de alta? El presidente manifestó su deseo de quedarse y de que si no venía el ejército él no se iba. Bueno, ¿Eso son, es así? primero en la parte médica, los médicos estuvieron ahí, Ajá. los intensivistas que estaban junto a él permanentemente, y ellos dan en sus declaraciones en el proceso Ya, judicial. informes también. Obviamente, yo no fui testimonio de esa Ya, parte. no había fui. visto eso, Porque yo ya. estaba circulando, ingresando a todas las habitaciones para que el personal siga laborando y atendiendo normalmente. Ese día atendimos normalmente, como yo le manifiesto. Pero ya en la noche fue el encuentro, ¿no? Entre los grupos De armados, seguridad del en este uno y del caso, otro. el GOE ya estuvo desde las 5 de la tarde, luego llegó el GIR y luego al final el GEO del ejército. Ninguno de ellos entiendo que habían coordinado, hay 3 informes que no coinciden para nada, y esa descoordinación casi produce un enfrentamiento entre los que iban a sacarlo al presidente, ¿no? Claro. Y, por sorpresa, cuando no le sacan en el vehículo blindado. Sin embargo, para la reconstrucción de los hechos, apareció el vehículo blindado, baleado prácticamente. Y hay muchas inconsistencias. ¿Cómo es que entra el GEO Armar. y sale escoltado por la policía y muere y cae abatido el cabo Froilán Jiménez del GIR? Claro. Entonces, todas esas incongruencias, inconsistencias no son creíbles en todo el escenario que ellos realizaron. O sea, hay muchos responsables y ellos tendrán que responder en algún momento, ¿no? ¿Usted se enteró de que el comandante general de la policía de ese momento le dijo al señor presidente, ahí estando con algunos funcionarios, señor presidente, no ordene que vengan a rescatarlo, usted puede salir, nosotros le garantizamos? Y hay incluso alguien quien afirma en un libro que se arrodilló y le dijo, va a haber muertos. Yo no fui testigo de eso
Debe haber Ya. sucedido, yo respeto Estaba, todas las... pero el comandante estaba con él. El comandante, Eso claro. sí le Sí, consta sí, a sí. usted que llegó. Yo lo vi salir con toda la cúpula de la habitación, lo vi como ingresó Irina Cabezas también, con gente de la seguridad desde la Asamblea, armados con armas largas. O sea, una persona que esté secuestrada lo van a visitar armados desde la política o desde Claro. la cúpula de la Las policía. Entonces, es autoridades. algo ilógico. Y él estuvo siempre en contacto con todos. Por supuesto. Sí, ¿no? Por supuesto. Tanto que a usted le consta que hablaba con Chávez. César Cuando le Rodríguez agradeció. también llegó, recuerdo, César Claro. Rodríguez, el asambleísta en ese tiempo Ya. de Alianza País. Estuvieron los políticos visitando, ya alguien estuvo presente ya después de las 4 de la tarde. Después de que desapareció el señor del cuartel. ministro de Gobierno de ese entonces. Claro. Santiago, estos detalles hay en algunos libros, están en algunas... o sea, el presidente estaba ejerciendo la presidencia. Pero además se ve que estaban construyendo ya un escenario y una historia, porque después de ahí Patiño sale, creo que caminando y marcha hacia el palacio para esperar al presidente liberado. ¿Había un buen libretista para esto? ¿O las cosas se suman y crees que lo político, como ha dicho el coronel Carrión, se va y se acomoda? A ver, yo creo que ese momento, los 10 años en general, pero Ya. ese momento en particular, si algo tenía a su favor el gobierno es que tenía una gran capacidad de reacción política. Reaccionaban de forma muy rápida, no solo a este evento que es el macro, digamos, sino a cualquier evento que se venía dando en la vida política, tenía una capacidad de reacción extremadamente rápida, extremadamente eficaz, y esto sumado al manejo de los medios de comunicación públicos la que anulación lo de los hacían bien, privados, claro. por supuesto la anulación de los privados, todo este proceso de generar temor entre la población a decir cualquier cosa, le daba resultados efectivos. Entonces, luego de que sucede lo que sucede, que ya hemos conversado, nos hemos recreado la mente, inmediatamente hay un proceso de reacción y de generar una verdad alterna, digámoslo así, ¿no? Y la del golpe de Estado termina cerrando bien a nivel de la generación de opinión pública, Claro. porque si vemos lo que dicen los medios públicos, gobiernistas en realidad, más que públicos, esa verdad o esa versión, para alguien que no está inmiscuido en ver los detalles, Es posible. parece real, ¿no? Parece cierta. Quisieron matar al Exacto. presidente de la República. Y lo hicieron los policías, estuvo ahí. Hay que desconfiar no solo de las Fuerzas Armadas y de la policía, sino también de la población civil en general, que no es parte Claro. del proyecto político de Alianza País. Somos más. Pues. Esa era la gran... uno de los lemas del gobierno, somos más. Hay un grupo importante de gente que no está alineada con el gobierno, que no está alineada con los intereses del país, que son los intereses soberanos, populares de las mayorías desafectadas. El discurso populista, no neopopulista de los Kirchner, de Evo Morales, en Nicaragua del comandante Ortega, es exactamente el mismo. Y eso se vende bien. Yo creo que se vende bien. Insisto, por esta gran capacidad de reacción, por unos medios de comunicación privados anulados con justas razones, por un poder judicial que está diezmado totalmente, y por un conjunto de actores que me parece son fundamentales, y que es aquella gente que hace opinión pública y que viene desde las universidades, algunos desde la academia en rigor, que se encargan de legitimar todo este discurso, ¿no? Escriben Claro, una historia sobre eso. y es llamativo además que muchos de ellos que estuvieron en ese momento, que fueron parte de dar legitimidad más intelectual, entre comillas, digamos, a todo esto, ahora están oponiéndose a muchas de las políticas de las cuales ellos fueron parte, de las cuales la legitimaron, vía opinión pública, vía medios de comunicación públicos, vía consultorías. Entonces, yo creo que hoy por hoy el momento político no es el del 30S, Ya. el momento político hoy por hoy es el de la distinto. consulta popular que plantea el presidente de la República, hoy por hoy es el ¿No se momento... parece esta consulta a la que planteó el expresidente Correa? ¿O tiene connotaciones parecidas para recuperar, en cambio? Yo el creo espacio? que tiene una connotación distinta en el sentido que el presidente Moreno lo que quiere es ganar un apoyo político de diferentes Ya. sectores. En el caso de la consulta del presidente Correa me parece que tenía, para ya por un consolidarse. lado, consolidar el poder político Claro. y por otro lado, tomar a las Cortes de Justicia, ¿no? Hasta antes Adueñarse de del todo, expresidente Febres Cordero, los presidentes no veían a las Cortes como un campo importante. A partir del año 88, 90,
la política empieza a darse cuenta, digámoslo así, que es fundamental tener el control de la Corte. En esa época el presidente Correa no tenía el control absoluto, lo consolida con esa consulta popular. Y decía, entonces, volviendo al caso anterior, no es el momento, me parece, del 30S, es el momento de esta consulta popular, es el momento inmediatamente posterior de las reformas económicas. Yo pensaría, yo creo que debieran ser antes las económicas, pero el presidente ha considerado otra cosa. Pero el hecho de que no sea el momento actual del 30S y de la discusión de este tema no quiere decir que el capítulo del 30S esté clausurado. Yo creo que no se ha cerrado, ¿no? Yo creo que ese capítulo no es que no se ha cerrado, no se ha abierto en realidad. Y seguramente ese capítulo se puede abrir si es que la posibilidad de la no reelección indefinida pasa. Y si es que eso efectivamente se llega a dar, como al menos a priori podríamos pensar, se van a empezar a conocer recién todos los entretelones del 30S, todos los responsables civiles y penales fundamentalmente que tienen, porque además hay una cosa un tema que seguramente debe estar en la cabeza de toda la gente que estuvo alrededor de eso y que seguramente los llevaba a ser el tema tabú, que esto puede ser considerado como delito de lesa humanidad y esos no prescriben en ningún momento y pueden ser perseguidos en cualquier lugar del planeta Tierra. Y seguramente a toda la gente que hizo tanto daño a civiles, a militares, que causó muertes, que causó una conmoción en general en el país, yo creo que esto los debe tener muy presentes. Y la posibilidad, insisto, de que la consulta dé paso a esa eliminación de la reelección presidencial sentará las bases para que quizás a mediados, finales del próximo año, empecemos a tener una serie de juicios penales de diferente orden, pero fundamentalmente penales en torno a esclarecer qué pasó ese día. Definitivamente. Después de los juicios, César, ¿a usted le queda claro lo que pasó? Usted ha tenido que seguir, estuvo preso, la ha llevado a la política, ahora tiene una representación provincial. ¿Qué pasó el 30 de septiembre, coronel Carmona? Bueno, más de que es una farsa, para mí es una farsa el 30 de septiembre, la persecución sobre mí fueron en otros escenarios, la Contraloría, que al final tuve que pagar por los daños causados en un informe incompleto. Lo dirigía a Carlos Polit, un oficio para conversar con él, una cita. Creo que ahora tendré que irme a Miami para preguntarle. Capaz que le da la cita. Y a lo mejor me dé la cita. Sí. Hubo un informe del asesor del que me demandó, del señor ministro de Justicia en ese tiempo, José Serrano, de Diego Vallejo, que ya en diciembre presentó un informe en el cual dice: coronel Carrión no tiene nada que ver. ¿Un asesor del mismo? Un asesor del ministro de Justicia, José Serrano. Aquí está el informe completo. Y el presidente conocía de este informe, porque él mismo es el que pidió, es el que pidió. Luego en la policía, igual, me tramitaron la baja para apresuradamente, con documentos de urgente, tramitarlo. Llegó a manos de Vinicio Alvarado, secretario de la presidencia, y sin embargo, sorpresivamente, me reintegraron a trabajar a mediados del 2012, y cuando el señor presidente seguía difamándome, volviendo a repetir lo que ya pasó en el 2010 conmigo, yo pido la baja inmediata y pido también, y hago la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, este proceso duró un año, y quien retuvo el documento, coincidentemente, el asesor Carlos Vaca Mancheno, asesor del señor ministro del Interior, José Serrano, después. Me retuvo casi un año el documento, y yo salgo después de las elecciones del 7 de mayo del 2013, recordarán que fue electo el señor vicepresidente. Y esas son coincidencias, ¿no? Es decir, violentaron mis derechos civiles también a ser electo o participar en la política. Me tuvieron obligado trabajando un año. Entonces, luego de esa comisión tampoco transparente e independiente que formaron del 30S, nunca me llamaron a tomar ni siquiera una versión. Un conversatorio, jamás, siendo yo el testigo primordial. ¿Usted con el señor actual fiscal, no le he saludado hasta ahora? Nunca, no, para nada. Ni siquiera por la Tacungueño y para nada, Vaca, tampoco, no, para nada. No, nunca le... ¿No? Pero escribió sobre usted también, ¿no? Mire, entonces, yo he tomado una iniciativa personal, como asambleísta también,
de presentarle una carta a Lenín Moreno, al señor presidente, Ya. para que se revise estos procesos injustos, porque hay cientos de policías procesados en todo el país. Muchos oficiales que... Igual les muchos quedó la inclusive carrera han terminado y están- sus sentencias, otros siguen purgando, y que son procesos injustos además, ¿no? Ya. Sin embargo, parece que no lo leyó la primera carta que lo presenté el 20 de julio de este año, y lo derivó ¿No le han el contestado? secretario de la presidencia, el señor ya. Enrique Mangas, me contesta diciendo que lo deriva para que me atienda la ministra de Justicia, Rosana Alvarado. Alvarado. Y ella a su vez delega a la subsecretaria, la doctora Marisol Peñafiel. Un tema tan sensible, tan importante, para tratar este tema, yo he tenido que hacer una segunda carta, lo hice recientemente la semana pasada, en la cual nuevamente insisto para conversar, porque él tiene la potestad constitucional además, de indultar, de proceder a la amnistía a través de la Asamblea también. Pero espero yo una respuesta. Si es que no acepta, pues yo entiendo de que no quiere revisar estos procesos, no solamente del 30 de septiembre, sino de tantos procesos de perseguidos políticos de diferente índole que se ha dado a lo largo de los 10 años. Pero en el tema de la Policía Nacional, ¿usted creería que hay que hacer una comisión nueva que por último termine por decirnos la verdad? Porque la que nos dijo el actual fiscal no convenció a nadie, ni a ellos mismos, porque dejaron de hacer publicidad el 30 de septiembre. Bueno, el señor fiscal anterior, Galo Chiriboga, dijo, no hay cómo terminar la investigación porque hay un decreto de documentos clasificados. Y eso se levanta después de 15 años. ¿Nosotros vamos a esperar 15 años la justicia? Bien. Muchos, algunos, por ejemplo, hay héroes vivientes como Nelson Puentestar, un cabo segundo de policía, que lo disparan frontalmente militares en las inmediaciones del regimiento, él no estaba armado, y la bala cruza todo su cuerpo, destrozando páncreas, intestinos, pulmón, y se aloja en la columna vertebral. Está vivo, pero él presentó una demanda para que se lo investigue, porque él sabe que lo dispararon los militares, pero no pueden investigar. 6 años han pasado en indagación. Mire cómo son los procesos. En cambio, conmigo a los 3 días yo estaba en prisión, ya sentenciado. Pero es que capaz que el sargento no tuvo la suerte de caer en la sabatina. Bueno, y así se han dado todos estos casos, ¿no? Cada caso son distintos y dramáticos. Y son de varios los oficiales, padres y ¿no? madres de familia que sufren por este proceso injusto y que yo quiero que el señor presidente Lenín Moreno pues revise, último, y tiene la aclare cómo potestad quedó. para que podamos conversar y hablar de este tema que es muy importante. Santiago, tú has dicho que más tarde o más temprano esto sí se puede saber, pero que tendremos que esperar los 9 años, los 8 años, que les han dicho que estos documentos reservados o clasificados pueden. Ahora el señor coronel Carrión podría plantear una ley para desclasificar esos documentos de una vez y por todas. Sí, yo creo que no ¿Encuentra es, salidas no es- para no es una cuestión legal, por supuesto que sí, por supuesto Ya. que sí, es lo que se conoce como la justicia post-transicional, Ya. la justicia que tenemos luego de vivir un proceso, si De no autoritarismo, dictatorial digamos. abiertamente, de lo que algunos autores han dicho como estos autoritarismos competitivos, pensando en Fujimori fundamentalmente. Yo creo que muchos de los actores políticos de hoy, del gobierno pasado y del presente, porque entre O sea, unos y otros es lo casi no hay mismo. diferencia, Sí, sí. deben tener, y si es que no la tienen, ojalá vean esto y para que tengan un motivo más para no dormir en paz. Ya. Que los mismos jueces que fueron partidarios de Fujimori, que los mismos jueces que taparon todos los escándalos de corrupción y todas las violaciones a derechos humanos del señor Fujimori y del señor Montesinos, fueron ellos mismos los que sentenciaron al señor Fujimori. Fueron ellos mismos. Esos mismos jueces sentenciaron también a Vladimiro Montesinos. Y eso les va a pasar en el caso ecuatoriano. Porque las lealtades de los jueces que compraron de una u otra forma a lo largo de los 10 años se van haciendo agüita. Se van disolviendo y ellos pueden irse consolidando en virtud también. de los nuevos ejercicios de poder. ya. Exactamente. Entonces yo creo que el momento del 30 es el momento de recuperar todo el daño que se hizo a mucha gente conocida como el coronel Carrión, como oficiales de policía, del ejército, personal de tropa de una y otra fuerza. Se extiende a muchísima gente que no ha exteriorizado denuncias
en función de retaliaciones que tuvo luego del 30S. Hay mucha gente que hizo declaraciones en medios de comunicación pública a posteriori del 30S que luego fueron perseguidos, que fueron perseguidos judicialmente, por el Servicio de Rentas Internas, por la Secretaría de Inteligencia, que tuvieron delitos comunes, entre comillas, que se les sucedió, que tuvieron accidentes de tránsito. Hay mucha, pero mucha gente. Seguramente cuando esto pase, que yo creo que no va a ser mucho tiempo, se generará una serie de veeduría ciudadana para recopilar todas las personas que se hayan sentido afectadas por esto, tal cual sucedió en el Perú. Y yo creo que esto en el mediano plazo, ojalá sea menos, van a haber al menos algunas voces que empiecen a hablar, va a haber una justicia que va a empezar a generar sus efectos, porque al contrario de lo que piensa el señor Zalg y pensaba el anterior gobierno, que esas lealtades son absolutas, son como eran de mafia. eran lealtades absolutamente coyunturales, y ahora mismo con el paso de los días ya vamos a ver cómo esa Corte Constitucional, que fue tan condescendiente con el anterior gobierno, ahora va a dar paso a la consulta popular, porque no tienen otra opción. Porque la otra opción de no dar paso a la consulta popular es que les toca quedarse viviendo en el edificio de la Corte, porque la gente no les va a dejar salir. No les va a dejar salir. ¿Tú crees que sí hay ya esa conciencia ciudadana de Yo espero que la sí. Corte haya? Yo espero que sí. Yo espero que la Corte también, por sus propios intereses, esté consciente de eso y de que es imposible de que se echen un paso atrás, porque si lo hacen, como comenté hace un momento, seguramente les tocará quedarse a vivir ahí, porque la gente no les va a dejar salir de ese lugar. Entonces es cuestión de tiempo. Creo que muchos actores políticos, ya no solo en el país en general, cuando tienen tanto poder, asumen que eso es permanente, asumen que eso no se va a terminar nunca. Y desafortunadamente para ellos, todos estos procesos de violación sistemática de las garantías básicas de la democracia, algún momento llegan a un punto límite. Y me parece que eso está llegando en el caso ecuatoriano, y en el corto plazo, como decía hace un momento, tendremos varios nombres, han sido mencionados acá, ¿no? Que podrían pasar fácilmente de ser funcionarios de altísimo nivel a ser personas indiciadas dentro de procesos penales. Coronel Carrión, se nos está terminando el tiempo, pero en estos últimos minutos que nos queda, su ejercicio de la legislatura le ha llevado, yo diría, este va a ser un tema que lo está tratando, nos ha dicho, le mandó al presidente una carta. Así es. ¿Una comisión para revisar esto al interior es posible, sin olvidarnos de que el ministro de Justicia de ese momento era el actual presidente de la Asamblea, ¿no? ¿Cómo saltar esos espacios? Bueno, está presentada en la carta que se nombre una comisión, pero una comisión independiente, no como la que nombraron afines todos al mismo gobierno. Una comisión que sea respetada, respetable, y que descubra realmente todos estos entramados para manipular la justicia, los medios de comunicación y querer imponer una tesis que no era, ¿no es cierto? Entonces, igual en la Asamblea vamos a presentar un cambio del orden del día en su momento para destrabar también, y ver la posición también de los asambleístas de Alianza País respecto a esta petición. ¿A usted ya le ha pasado que propone el cambio del orden del día y no le van a dar ni la palabra? Bueno. Siguen teniendo mayoría. Mire, ha pasado casi ya más de 2 meses y medio, 3 meses y medio, desde el 14 de mayo. Yo he solicitado más de 18 veces la palabra y está certificado por la Secretaría de la Asamblea. No me ha otorgado la palabra. Y cuando yo presenté un cambio del orden para hablar sobre esta sesión que yo le manifesté al inicio, la 471, donde se autorizaba el enjuiciamiento al señor vicepresidente Jorge Glass, pues el presidente de la Asamblea se bajó de su estrado, como presidente se bajó al curul, leyó el discurso de 18 minutos 40, o sea, a voluntad del tiempo, ¿no es cierto? Lo leyó y leyó la resolución, terminó de leer, subió al estrado y sometió a votación. Aprobamos también la mayoría, no hubo debate. En la siguiente sesión yo pedí un cambio del orden del día, no me atendieron, volví nuevamente a pedir en la siguiente sesión, cuando estaba interviniendo reclamándole que aquí es la casa de todos, la asamblea de todos, pues no están los medios de comunicación, no les dejan ni entrar a los medios de comunicación, no es la casa de todos entonces. Luego también dije que tenía que
dirigir bien la asamblea de manera adecuada, porque hay asambleístas que suben, le dicen al oído, y en 2 minutos después del que intervino, ya le dan la palabra. Ya le dan la palabra, mientras uno está pidiendo ahí la palabra permanentemente. Y capaz que lo que tienes que subirse Bueno, un rato. No, no. Por haber dicho eso, Ya. me leyó, dispuso a la secretaria que lo lea el artículo 131 para se dé lectura por faltamiento de palabra o que he salido del tema. Yo no me salí del tema, tampoco le falté la palabra porque le estaba diciendo la verdad. Sin embargo, me apagó ya el micrófono. Adicionalmente hice yo un boletín diciendo, bueno, son actitudes dictatoriales, pero el que me inicia el proceso de sanción no es el señor presidente de la Asamblea, con quien yo frontalmente estaba diciéndole lo que yo sentía y lo que vimos todos los asambleístas. Aparece un intermediario que se llama el asambleísta Daniel Mendoza de Manabí, presentando este reclamo para la sanción administrativa. Así se está manejando una asamblea. O sea, que usted ahí ve que no cambió nada. No ha cambiado todavía, los escenarios siguen siendo los mismos. Y ahí parecería que ni el discurso, exactamente. el Ejecutivo, por lo menos el discurso, ¿no? O sea, ¿qué expectativas tiene en la Asamblea, coronel? Bueno, mi trabajo como representante de la provincia de Cotopaxi, como asambleísta, lo estoy realizando. Tanto en la Comisión de Derechos Colectivos, a la cual yo no postulé para estar siendo partícipe, pero sin embargo me asignaron, yo fui el único que estuve en desacuerdo, porque no es una comisión afín a lo que yo quería, tenía otras expectativas, pero sin embargo estoy ahí laborando. Y en la asamblea hago mi trabajo, estoy asistiendo primero y sigo pidiendo la palabra, pero hasta ahí llego en ese escenario. Pero esperemos que con esta consulta que va a venir, va a cambiar algunos escenarios también, dependiendo también de las preguntas, obviamente. Oiga, y entre los diálogos que se suele tener ahí en el Pleno y en eso, ¿debe tener algún amigo o amiga asambleísta de Alianza País con la que conversa? ¿Sí logra conversar? Ahí por supuesto, yo saludo, tengo amigos anteriores. ¿Y no le han conversado de que están ya hartos y que están pensando hacer un grupo aparte? Sí se sienten incómodos, no se pronuncia frontalmente, pero sí se sienten incómodos. Ahí está Jorge Yunda mismo, el asambleísta que por lo menos dice que sí sabe pensar por sí mismo, ¿no? Y hay muchos otros que ya quieren dar el pasito, esperemos, es cuestión de tiempo nada más. Santiago, estaba recordando mis mejores etapas ahí en este hemiciclo. Hoy, de lo que nos dice el coronel Carrión, en la asamblea hay un control férreo, ¿no? Cada vez menos. Cosas. ¿Te parece que menos? Yo creo que cada vez menos. Yo creo que la consulta, si es que se llegan a dar las 2 o 3 preguntas que son definitivas, hay otras que seguramente irán por un tema de estrategia política. Si es que se llega a dar la consulta en el corto plazo y asumiendo que el presidente Moreno no vaya a descender drásticamente en su apoyo popular hasta el día que se dé, parecería ser que optaron por apaciguar el tema económico hasta después de la consulta. Yo creo que la mayoría férrea que ahora mismo, al menos externamente, se ve de Alianza País va a cambiar radicalmente, evidentemente, si es que la reelección indefinida pasa, o sea, la negativa a la reelección indefinida pasa. ¿Tú creerías que esto de la reelección primero tiene un peso político y de estrategia a futuro? Sí tiene. Pero ¿qué hay que tratarlas? ¿Como las enmiendas en su totalidad o crees que solo el tema de la reelección indefinida? Yo creo que se debe tratar, primero en la reelección hay un tema fundamental, debería prohibirse la reelección presidencial indefinida. Esto por una cuestión básica. Toda la literatura, toda la investigación que se ha hecho sobre legislaturas da cuenta que los mejores legisladores, los que producen mejores leyes y fiscalizan mejor, son los que han tenido más tiempo en las cámaras, lo que se llama la profesionalización. Y para tener más tiempo necesitas tener la posibilidad de la reelección. Si es que la reelección indefinida se amplía a legisladores, le vamos a hacer un daño enorme a la legislatura de este país. Pero en estas enmiendas es exclusivamente sobre el presidente. Esperemos que así sea, esperemos que así sea. No sabemos todavía las preguntas. En noviembre del 2015 era esa, ¿no? Era eso, esperemos que así sea, pero digo, eventualmente se le ocurra algún brillante legislador o asesor presidencial ampliar a la legislatura, eso generaría a la actividad sería nocivo totalmente. Las legislaturas con menores niveles de profesionalización suelen ser las que leyes de menor calidad. ¿Crees entonces que la Corte, además tú has dicho, yo espero, yo soy escéptico, pero yo espero que la Corte sí dé paso? A ver, la Corte yo creo que va a valorar 2 cosas. Uno, el apoyo popular del presidente de la República.
Dos, que hay varios sectores sociales y políticos que están agrupándose alrededor de la posibilidad de la reelección de la consulta popular. Y tres, que aún en el escenario de que ellos tengan que salir, porque va a ser votar para ellos irse al final, no es así de paradójico es el caso, aún en ese caso yo creo que van a preferir irse dando este paso que irse por haberse negado a hacerlo. ¿Cómo se van a ir por haberse negado a hacerlo? Bueno, tienen que ellos mismos recordar cómo se echó al tribunal, al tribunal constitucional del 2008. Claro, están algunos de los Transformers Así ahí. es. Desafortunadamente nuestros actores políticos y sobre todo la gente de Alianza País pensó que el poder político es eterno. El poder político es cíclico, va dando cambios. Y las cosas que uno hace cuando está del lado del gobierno, después las paga cuando está del lado de la oposición. Y a veces cuando se genera no solo adversarios políticos, sino gente que tiene enemistad abiertamente, porque Alianza País ha hecho mucho daño, después las respuestas son en la misma dimensión y en el mismo nivel. Bueno, se nos fue el tiempo. Han estado con nosotros el señor coronel y asambleísta actual César Carrión y el doctor Santiago Basabe, catedrático y analista político, de quien siempre recurrimos para la reflexión. Este programa estará nuevamente a su disposición a partir de las 3 de la tarde y nos estamos encontrando el día miércoles. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Francisco. Gracias.